bienvenidos a un nuevo video del curso de matemáticas y en esta oportunidad vamos a trabajar las razones trigonométricas. Bien, para iniciar recordemos que una razón es el cociente de dividir dos cantidades o su cociente indicado. En este caso las razones trigonométricas se originan a partir de un triángulo rectángulo. Entonces la razón va a ser el cociente que se va a presentar entre los dos de los lados del triángulo rectángulo. Puede ser C sobre A o A sobre C, B sobre A o A sobre B, etc. Entonces, recordemos que los dos lados, que son en este caso B y C, que forman el ángulo recto del triángulo rectángulo, se llaman catetos. B y C son los catetos. Y aquel lado, que es el más largo del triángulo rectángulo y es el lado opuesto al ángulo recto, ese lado se denomina hipotenusa. Entonces, vamos a definir con respecto al ángulo alfa, que es uno de los ángulos agudos. Este ángulo y este alfa son los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo. Entonces, con respecto al ángulo alfa, el cateto C es el cateto opuesto, puesto que es el lado que está al frente o es, como su nombre lo dice, opuesto al ángulo alfa. El cateto B es el cateto adyacente de alfa. Adyacente porque está junto al ángulo alfa. Este cateto está siendo parte del ángulo, entonces está junto a él, se denomina cateto adyacente. De acuerdo a eso, definimos las 6 razones trigonométricas de la siguiente manera. El seno, que lo simbolizamos con sen de alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, la razón que hay entre la longitud del cateto opuesto del ángulo alfa. Debemos tener en cuenta que es con relación al ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto de alfa es C. Entonces, colocamos C sobre la hipotenusa, que en este caso es A. De esta manera entonces el seno de alfa para este caso particular se define como C sobre A. Bien, el coseno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto adyacente o la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. Siempre estas definiciones van a estar allí fijas. Entonces, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. La tangente del ángulo alfa, observe que siempre va relacionado al ángulo alfa. Para este caso particular, va a ser la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, C sobre B, cateto opuesto de alfa sobre el adyacente de alfa, que es B. Entonces nos queda C sobre B. Bien, al frente, en este cuadro he colocado, al frente de cada una de estas 3 primeras razones trigonométricas, he colocado la razón trigonométrica opuesta a cada una de ellas. Entonces, la razón trigonométrica opuesta al seno de alfa o contraria o inversa al seno de alfa es la cosecante de alfa, que la abreviamos con una C, una S y una C. Es cosecante de alfa, que va a ser igual a lo inverso, o sea, hipotenusa sobre el cateto opuesto. La cosecante es la inversa del seno, entonces es hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, en este caso sería hipotenusa, que es A sobre C. Observen cómo acá para el seno nos queda C sobre A y para la cosecante nos queda A sobre C, que es lo contrario de esto. Bien, igualmente sucede con el coseno. Entonces, la secante, que es la inversa del coseno, va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir, que en este caso nos quedaría A sobre B. Bien, igualmente sucede con la tangente y la cotangente. La cotangente de alfa va a ser igual al inverso de la tangente de alfa, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces,
de acuerdo a las letras que menciona para cada lado del triángulo, pues sería B sobre C. Entonces, de esa manera tenemos definidas las 6 razones trigonométricas para este triángulo rectángulo y con respecto al ángulo alfa. Bien, ahora tenemos acá un ejemplo de un triángulo rectángulo donde se conocen sus dos catetos, que son C 6 centímetros, B 8 centímetros, y se desconoce el valor de la hipotenusa, que es A. Para calcular el valor de la hipotenusa A, recordemos que se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Una vez apliquemos el teorema de Pitágoras, que está incluso en uno de los videos anteriores, nos damos cuenta que el valor de la hipotenusa es 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya conociendo los 3 lados del triángulo rectángulo, procedemos a definir cada una de las razones trigonométricas de la siguiente manera. Entonces, recordemos que el seno de alfa es el cateto opuesto, en este caso C, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces, nos quedaría C sobre A. Pero C en el triángulo toma el valor de 6 centímetros. Entonces, en este caso, C vale 6 centímetros y A vale 10 centímetros. Las razones trigonométricas son adimensionales, es decir, que no tienen unidades. Aquí se puede observar que estos centímetros se cancelan con estos centímetros y nos va a quedar simplemente un numerito solo, que puede ser expresado en fracción como lo tenemos en este momento, 6 décimos, o en forma decimal. Forma decimal nos quedaría como 0,6. Bien, el coseno del ángulo alfa viene a ser el cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces sería B sobre A, donde B equivale a 8 y A equivale a 10. Ya no coloco las unidades de centímetros porque me va a suceder lo mismo que en el caso anterior acá, donde se cancela, entonces no hay necesidad de colocarlas. 8 dividido entre 10 es igual a 0,8. También podemos simplificar mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. O sea, mitad de 8 sería 4, mitad de 10 sería 5. Entonces, podemos expresar la razón trigonométrica como 4 quintos o 0,8. En este caso yo la voy a dejar 0,8. Bien. La tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto al ángulo, que en este caso es C, sobre el cateto adyacente B. Entonces sería C sobre B. Pero el valor de C es 6 centímetros sobre B, que es 8. 6 sobre 8, al hacer la división, nos da 0,75. También esto equivale a 3 cuartos, mitad de 6, 3 y mitad de 8 cuartos. Podemos dejar 3 cuartos o 0,75. Bien, ahora las 3 razones siguientes son las inversas de las 3 que ya tenemos acá. Entonces, la cotangente de alfa es la inversa de la tangente. Entonces, si aquí tenemos C sobre B, allá será B sobre C, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, en este caso sería 8 sobre 6, que sería 4 sobre 3 si sacamos mitad, y eso implica que nos dé 1,33 periódico. Ese sería el resultado para la cotangente de alfa. Bien, la secante de alfa es la razón inversa del coseno de alfa. Es decir, que si el coseno es B sobre A, la secante sería A sobre B
que significa que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso A vale 10 y B vale 8. 10 sobre 8 equivale a 5 cuartos también, y 5 cuartos es 1.25 expresado en decimales. Bien, y la última razón trigonométrica, que es la cosecante de alfa, es la inversa del seno. Entonces, aquí tenemos C sobre A, acá vamos a colocar A sobre C, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, sería 10 sobre 6, que equivale a 5 tercios o en decimales 1.66 periódico. De esa manera entonces encontramos los valores de las razones trigonométricas para un triángulo con estos datos que nos han dado. Espero que te haya gustado este video. De ser así, dale like, suscríbete, activa la campanita, coméntalo y compártalo para que le pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.